Dios bendiga a todos mis amados hermanos que están con nosotros en este momento. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes esta temática referente a la salvación y la adopción. Y para ello quiero invitarles primero que todo que oremos al Dios de los cielos para que nos ayude en este día. Padre, te damos gracias. Señor, en este momento coloco delante de ti la vida de cada uno de nosotros. Coloco mi vida, Señor, para que me ayudes y me des esta palabra que tu pueblo necesita. Y cada uno de los hermanos que nos están oyendo, escuchando y viendo, te pido, Señor, que seas tú también bendiciendo sus vidas de una manera especial. Que a través del desarrollo de este tema podamos ser enriquecidos, podamos crecer, podamos, Señor, cada día acercarnos más a lo que tú quieres que seamos. Bendigo tu nombre y te exalto y pido tu dirección de principio a fin en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, como les comentaba hace un momento, la temática que voy a desarrollar con ustedes tiene que ver con la salvación y la adopción. Ya los hermanos pastores que me han antecedido, sé que ya han hablado acerca de lo que es la salvación, ya les han explicado lo que es la salvación y específicamente me voy a dedicar a lo que es la adopción. Pero antes de ello quiero tratar tres asuntos importantes. El primero es que Dios es el creador y juez de toda la tierra y Él ha determinado que el castigo por el pecado es la muerte eterna. Eso nos dice Romanos 6:23. Dice la palabra de Dios ahí en Romanos 6:23 de la siguiente manera. Ya todos nosotros conocemos ese texto, pero sin embargo lo voy a compartir para que lo tengamos presente. Dice la palabra de Dios así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ha determinado que todos los que han pecado, pues su paga es la muerte. Segundo, nuestros primeros padres, Adán y Eva, ellos pecaron. Y ese pecado pasó a cada uno de nosotros como descendientes de ellos. Eso quiere decir que si nosotros somos descendientes de nuestros primeros padres que pecaron y la paga del pecado es muerte, entonces nosotros también, el castigo de nuestro pecado es la muerte eterna. Pero como tercer aspecto, quiero también anotar de que Dios en su absoluta soberanía decidió salvar a la humanidad por medio de la fe en Jesucristo. Juan 3:16 dice de la siguiente manera: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si bien es cierto que la destinación de los que habíamos pecado era la muerte eterna, si bien es cierto que por ser descendientes de nuestros primeros padres también entrábamos en ese grupo de castigo, también hay una gran verdad, y es que Dios, Él mismo, por su absoluta soberanía y por su querer, Él decidió salvarnos a cada uno de nosotros por medio de Jesucristo y a través de la fe en Él. Pero hay algo muy importante también que quiero anotar, y es que ese inmenso amor de Dios se hace evidente cuando, además de escogernos, llamarnos, regenerarnos, justificarnos, Él también nos hace miembros de su familia divina, otorgándonos a todos el derecho y el privilegio como hijos de Él por medio de la adopción. Pero, ¿qué es la adopción? La adopción es ese acto por medio del cual Dios Padre declara al creyente como su hijo, con todos los derechos y privilegios. La adopción, cuando uno escucha de alguien que es adoptado, quiere decir de alguien que no es hijo biológico, pero que es tomado como tal, que es traído a la familia y se le otorgan todos los derechos y todos los privilegios y todos los beneficios que tiene un hijo legítimo. De igual manera, nosotros
Cuando estábamos en nuestros delitos y pecados, no éramos hijos de Dios. Pero cuando decidimos abrazar la fe en Jesús y cuando decidimos aceptar a Cristo como Salvador en nuestras almas y creer en Él como nuestro Señor, desde ese día nosotros, no siendo hijos legítimos, vinimos a ser adoptados por Él. Y al ser adoptados, eso significa que nosotros, por medio de la voluntad expresa del Señor, adquirimos unos derechos y unos privilegios que un hijo tiene. Eso quiere decir que ya desde ese momento en adelante, desde el momento en que nosotros creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento venimos a ser hijos de Dios a través de la adopción. Pero quiero abordar dos aspectos importantes referentes a la adopción. Y el primero de ellos es el uso bíblico de este término, de la adopción. ¿Cuál es el uso bíblico que se le da al término de adopción? Cuando se habla de salvación, pues indudablemente se tiene que hablar de adopción. Porque como todos pecamos y todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, desde ese momento, pues no éramos hijos. Pero por eso se hizo necesario que Jesús viniese y a través de Él y de su fe en Él, nosotros fuésemos adoptados como hijos del Señor. Que Dios nos declare a nosotros como su hijo significa que el Señor no solo nos justificó, o sea, no solo nos declaró justos y libres de condenación, sino que además nos concedió la gloriosa dicha de la posición de ser hijos e hijas del Señor. En este sentido, la declaración de adopción es legal a través de su Hijo Jesucristo. Esto ha sido un hecho grande y maravilloso a tal punto que cuando nosotros aceptamos a Jesús, enseguida somos hechos miembros de esa familia divina y como miembros de esa familia divina vinimos a tener todos los privilegios y todos los derechos que como hijos se tiene de una familia. De hecho, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el versículo 12, un texto muy conocido por todos nosotros y que lo hemos leído en muchas ocasiones de la siguiente manera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Eso significa entonces que la adopción de hijos se consigue por medio de la fe en Jesucristo. No es por obras, no es por derecho natural, no es por lo que hagamos o lo que dejemos de hacer que vamos a adquirir el derecho de hijos. Es por la fe en Jesucristo que nosotros venimos a tener la adopción de hijos. Bendito sea el nombre de Dios. Pero ¿por qué hay ciertas personas que dicen entonces que todos somos hijos de Dios? Es un gran error y es una expresión que contiene a mucha gente confundida y a mucha gente en error pensando de que son hijos de Dios. Pero la Biblia dice claramente que si nosotros no creemos en Jesús como nuestro único y suficiente Salvador, no seremos hijos de Dios. De hecho, el mismo Jesús, en una ocasión con los judíos, Él hizo una clara distinción entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Él le dijo a los judíos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo y vuestras obras queréis hacer. Juan 8:44. Y si el Señor dijo a los judíos de que ellos eran hijos de vuestro padre el diablo, es porque entonces ellos tenían un padre que no era Dios. Eso quiere decir entonces de que no todos son hijos de Dios, solo aquellos que creen en Él. ¿Y por qué el Señor le dice esto a los judíos? Porque ellos no creían en Jesús. Ellos no creían en el Señor. Entonces, la manera
en la cual nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios a través de la adopción es por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay algo también que es muy importante que quiero compartirles y es, ¿cuáles son los resultados de esa adopción? Es decir, cuando somos adoptados como hijos de Dios, ¿qué resultado tenemos? ¿Qué resultado vamos a tener de ello? Primero, el primer resultado, el primer beneficio, por decirlo así, si lo queremos llamar también de esa manera. Cuando somos adoptados como hijos de Dios, el Espíritu Santo entra a morar permanentemente en nosotros. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 16. Leamos desde el 15 para que podamos comprender cómo dice el texto. Dice Romanos 8, 15 al 16, dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El espíritu mismo, versículo 16, el espíritu mismo, espíritu con E mayúscula, es decir, el Espíritu Santo, da testimonio a nuestro espíritu con E minúscula de que somos hijos de Dios. Eso entonces corrobora el primer beneficio que tenemos cuando somos adoptados como hijos de Dios. Cuando somos salvos, una vez creemos en Jesús, somos salvos a través de esa adopción. Entonces, esa adopción hace de que seamos hijos de Dios y enseguida el Espíritu Santo entra a morar en nosotros. Segundo beneficio, cuando somos adoptados como hijos de Dios, somos aceptos en la familia divina y venimos a ser miembros de la familia de Dios. Cuando Dios adopta al creyente, no solo lo declara hijo suyo, sino que además lo hace miembro de su familia divina. Dice Efesios capítulo 2, versículo 19 al 20, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces eso significa que un segundo resultado o un segundo beneficio al ser adoptado como hijo de Dios es que venimos a ser miembros de la familia divina. Tercero, una vez somos adoptados, venimos a ser coherederos con Cristo. Ahí en Romanos 8:17 dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso quiere decir que vamos a ser coherederos con el Señor. Eso quiere decir que venimos a heredar también así como el Hijo. Cuarto beneficio o cuarto resultado. Tanto los hombres como las mujeres reciben su identificación de hijos. Ya aquí no hay hombre ni mujer, no hay judío ni griego, no hay distinción. Todos los que le recibamos, sean hombres, sean mujeres, todos vamos a ser catalogados hijos de Dios. Quinto beneficio. Se tiene la garantía de una herencia incorruptible, es decir, la vida eterna. Todo aquel que acepta a Cristo como Salvador y es adoptado como hijo, recibe como herencia la vida eterna. La Biblia dice que cuando el creyente es adoptado, ya no es esclavo, sino que es hijo. Y si hijo, también heredero. Y heredero de una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. Primera de Pedro 1:4. La cual está asegurada por la unión que tienen los creyentes con Jesucristo. Sexto beneficio. Una vez somos adoptados como hijos, el cuidado de Dios Padre sobre nosotros se hace manifiesto. Es decir, Dios entra a cuidar de nosotros como un padre cuida de su hijo.
Dios entra a cuidar de nosotros, así como un padre cuida de sus descendientes. Estamos haciendo parte de la familia celestial, de la familia divina. Y la palabra de Dios dice en Salmo 103:13, dice, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Es más, el mismo Jesús ilustró los cuidados que Dios como Padre tiene de aquellos que Él adopta como hijos. Él dijo, pedid y se os dará. Y buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Evangelio de Mateo capítulo 7, del versículo 7 al 11. Y un séptimo beneficio que quiero compartirles es que una vez somos adoptados como hijos de Dios, nosotros empezamos a desvincularnos de la vida anterior o de la vida pasada. La adopción como hijo implica claramente que eso es un término de transferencia de una familia a la otra. El que es adoptado pasa de una familia a la otra o pasa de no tener a tener una. En el caso nuestro pasamos de ser hijos del enemigo a ser hijos de Dios. Y eso nos hace que nos desvinculemos, que nos apartemos de nuestra vida pasada. Por tal razón, cuando somos miembros de la familia de Dios, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, ni de los deseos de Satanás. Ya no somos más hijos del diablo, ni hijos de desobediencia, ni tampoco hijos de ira. Ahora somos hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo y por medio de la redención de Él y de la adopción de Dios Padre como hijos suyos. Por eso, mis amados hermanos, es muy importante que nosotros tengamos presente que al ser adoptados como hijos de Dios, al ser recibidos como hijos de Dios, debemos tener presente que ya no hacemos parte del mundo, venimos a ser parte de la familia de Dios. Y si somos parte de la familia de Dios, significa que tenemos salvación en Cristo Jesús y tenemos vida eterna. Quiero que tengan esto presente, mis amados hermanos, y que esto sea para nosotros un recorderis permanente para que a través de estos beneficios de la adopción podamos mantenernos siempre en fidelidad, en consagración y en integridad para con Dios. No olvide, somos adoptados, somos hijos de Dios a través de la adopción. Y como hijos ya somos herederos, somos coherederos con Cristo. Disfrutamos de los beneficios de que todo hijo disfruta de un buen padre y ya tenemos una herencia eterna que es la vida eterna. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que la gracia de Dios sea con nosotros y nos ayude a conservarnos siempre como hijos verdaderos del Señor. Un abrazo para todos y muchas gracias.